Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al canal de Papalopoulos. En este caso vamos a estar comentando y reaccionando el recién lanzado tráiler de Superman, película que va a dar inicio a la rama cinematográfica del nuevo universo DC. ¿Lo estás diciendo en serio? Bueno, lo primero que podemos ver es que la versión de Metrópolis de este universo vuelve a las bases del cómic, teniendo como referencia y sirviendo también como analogía a la ciudad de Nueva York. ¿En serio? Sí. ¿Me dejarás entrevistarte como Superman? También podemos ver que en algún punto de la película Luisa Lane descubre que Clark Kent y Superman son la misma persona, cosa que también ocurría en la versión anterior del personaje, la de Man of Steel. Y si tengo que teorizar, esto se ubica en algún punto del tercer acto de la película, donde Superman está a punto de ir a enfrentar a una amenaza más grande que él mismo, o por lo menos una amenaza superior al promedio, donde él considera que corre en riesgo su vida y quiere dejarle al mundo una suerte de testimonio o de reflexiones de lo que él verdaderamente pensaba y sentía. Claro. Me gusta mucho la dinámica que hay entre ellos dos. O sea, realmente se siente que son dos compañeros de trabajo, dos amigos, quizás dos amantes. ¿Listo? Adelante, Joaquín. Superman. La entrevista parece situarse en la casa de Clark Kent. Uno generalmente cuando va a hacer este tipo de entrevista tan personal, obviamente intenta que sea en el lugar donde habita la persona para que tenga cierto grado de comodidad y de relajación. Entonces me parece que estaríamos viendo la biblioteca de Clark Kent. Estaría bueno en un zoom más detallado ver qué cosas lee este Clark Kent, ¿no? Señorita Lane. Recientemente ha sido bombardeado. Bueno, acá vemos una trama de los cómics, incluida recién en la etapa de los Nuevos 52, este reinicio del 2011-2012, donde la opinión pública está dividida con respecto a Superman, debido a las redes sociales y cómo funciona la viralidad. Por lo que muchos sé si llaman. bombardeado, Es que pero- te atacaron. Esta escena es igualita a una de The Voice, donde un chabón le hace lo mismo a Homelander y este lo revienta con un rayo láser. O sea, qué huevos el chabón que si realmente creía que Superman era un peligro, tirarle una lata en la cabeza. Hoy el secretario de Defensa dijo que te investigaría por. Bueno, acá podemos ver nuevamente a Frank Grillo interpretando a Rick Flag Sr., personaje que vimos por última vez en Creature Commando, donde Clayface le sacó la mierda, quedó hospitalizado, y donde veremos después de esta película en Peacemaker, temporada 2, que por cierto ya analizamos en el canal y que voy a dejar al final de este video, así que si quieren ir a verla, están recontra invitados. Concretamente en Peacemaker temporada 2 pudimos ver que pasó de ser un agente a ser cabeza de Argus, o sea que probablemente eso sea clave en esta película. tus actos. ¿Te parece chistoso? ¿Mis actos? Podemos ver que acá hay como una suerte de debate ideológico del rol de Superman en el mundo. Impedí una guerra. Es interesante cómo toma quizás uno de los aspectos más interesantes, más característicos y peor explotados por fuera del cómic de Superman, que es un tipo que el resto ve como un dios, pero que él a sí mismo no se ve como un mortal. Y que tiene el peso del mundo en los hombros y la culpa de que, por ejemplo, escucha que en la otra punta de la tierra alguien está sufriendo y que él puede estar ahí quizás en unos minutos. Pero esto está pasando en todos lados al mismo tiempo. Entonces cada tragedia que él percibe y que no puede evitar pasa a ser responsabilidad de él. O sea, es complicado, ¿vio? Tal vez. No tal. Ahí pudimos ver una composición bastante completa de lo que es el staff del Diario del Planeta, resaltando algunas incorporaciones de los cómics de los 90 y de los 2000, como por ejemplo el caso obviamente más llamativo, que es el de Cat Grant, personaje que, según creo, tuvo su única aparición live action en la serie de Superchica, uno de los pocos aciertos que tuvo esa serie, dicho sea de paso. Tal vez lo hice. En realidad, entraste ilegal. Bueno, acá podemos ver la típica escena de Superman siendo capturado por el ejército de Estados Unidos, cosa que también pasaba en la versión anterior, la de Man of Steel. Y también podemos apreciar que hay un lindo homenaje a Mark Waid, un histórico de los cómics de DC, poniéndole el nombre del autor a una de las calles de esta metrópolis. Realmente a un país. Acá podemos ver varias cosas. Rick Flag es el encargado de llevar a Superman ante la justicia. Probablemente esto tenga que ver con su ascenso. Y después esa figura ahí encapuchada que se parece a Black Noir, también de The Voice.
debe ser una amalgama entre Bizarro, o por lo menos el Bizarro post-crisis, y Ultraman, que es esta versión malvada de Superman de Tierra 3. Lo más probable es que el Lex Luthor haya creado este clon, teniéndolo como seguro por si Superman se descontrolaba, cosa que, según su percepción, está pasando cuando este se mete en las leyes internacionales de otros países y, por consiguiente, poniendo en apuros diplomáticos a Estados Unidos. Entonces, considerando ahora a Superman como un peligro para la integridad de Estados Unidos, el ejército, desde Argus, por supuesto, coordinado por Argus, le pide a Lex que suelte a este prototipo, a este personaje, para poder frenar al superhombre. ¿Te vas a poner así? A mí no me están entrevistando, Superman. Cosa que vemos que claramente logra. De hecho, al menos tiene la fuerza para hundirle la cara contra el pavimento. Después hay que ver si en una batalla sostenida realmente lo puede superar o el Hombre de Acero cuenta con más recursos. Aparte hay que tener en cuenta algo de los clones que se incluyó en la época de los 90, donde pudimos ver como, por ejemplo, Lex Luthor, envenenado totalmente por un cáncer producto de la kriptonita, muda su cerebro a un cuerpo más joven, el cual sufre un deterioro físico que va a ser una constante después, y que bueno, en última instancia es salvado por la magia, pero se nos incluye la noción de que los clones terminan biodegradándose, que no son perfectos, que tienen como esta falla de diseño. Entonces quizás acá podemos ver como este Superman que podría ser perfecto, quizás se saca la máscara y es exactamente igual que Superman, pero después va a terminar todo deforme, blanco. Probablemente con algún tipo de deficiencia mental, como ocurre con Bizarro también. ¿Consultaste con el presidente? Me encanta esta versión de Luthor, totalmente canchera, soberbia. Con solo verle esa cara te das cuenta que tiene el ego por las nubes. Muy distinto al último Luthor que pudimos ver en cine, que fue el de Man of Steel, el cual era como una versión medio jockerizada, no sé, se parecía más al Acertijo. Intentaba hacer una parodia también de lo que es Mark Zuckerberg, pero la verdad que no tenía que ver mucho con el personaje. Este, si me lo preguntan, por lo menos teniendo en cuenta los trailers lanzados, es el Lex Luthor post-crisis, sacado de las historietas e inyectado en la pantalla. No. Simular que actuabas como representante de esta... Bueno, podemos ver justamente que este debate moral es uno de los ejes de la película. Le están dando mucha importancia en este tráiler de 2 minutos. Y me parece bárbaro, porque obviamente es lo que hace a Superman el personaje que es. O sea, no es simplemente un chabón que puede con todo, sino valen sus contradicciones, sus inseguridades, sus culpas, sus miedos, que por lo general son internos y que solamente debate con personajes puntuales, siendo a veces otros superhéroes, lo cual no creo que sea el caso porque todavía no se ve una comunidad heroica muy unida, no hay Liga de la Justicia, no hay una pindonga acá en este universo. Seguramente tengamos algunas escenas con Pa y McKent, que sean los que sean los mayores interlocutores de todo esto, o sea, con las personas que mayormente exteriorizan sus sentimientos, y esta entrevista con Luisa Lane que sea como una suerte de clímax y quizás lleve algún tipo de conclusión al personaje o de decisión que haga avanzar la trama. Como representante de nadie excepto de mí mismo para Bueno, podemos ver que se armó la podrida en Metrópolis, están cayendo los edificios. poder hacer lo correcto. Podemos ver esa película también donde en cámara lenta sale una chica, la cual estaba presente desde el primer teaser que salió, o sea que no es una escena precisamente nueva. Yo me cuestionaría en la misma situación y consideraría... Podemos ver que pelea contra un tipo en armadura, probablemente producida también por LexCorp, que dicho sea de paso, en la DC post-crisis ha producido infinidad de artilugios intentando nivelarse con el poder sobrehumano de Clark. las consecuencias. ¡Mucha gente iba a morir! Me gusta que, a pesar de ser superpoderoso, muestren a sus amenazas como posibles adversarios, que no esté por encima de todo. Acá se nota que verdaderamente este hueco es real, que no es un efecto en computadora como por ejemplo en los escenarios de las últimas películas de Marvel. Acá hay un pozo que quizás sí está retocado en postproducción, quizás agregaron, quitaron, le pusieron brillo por computadora, pero hace que la inmersión en la historia sea un poquito mayor y como digo, lo agradezco. ¡Hey, amigo! Bueno, ahí pudimos ver, aunque sean los primeros acordes de la música clásica de Superman, la de las películas de Donner, que creo yo son el punto de referencia de básicamente todo el mundo con el personaje.
me gusta que establezca como una suerte de continuidad temática. O sea, como que si bien son universos separados, pues lo podemos ver de esa manera, todos convergen en un mismo lugar. Quiero que me veas. Obviamente Gunn tenía que tener su nombre gigante. Si algo lo caracteriza es el ego del tamaño de la torre de Metrópolis. Me gusta mucho que hayan incorporado esta versión de la Fortaleza de la Soledad, la cual proviene también de las películas de Donner, ya sabes, las del Superman de Christopher Reeve, y que él después incluye en los cómics en una colaboración que hace con Geoff John, quien fue su alumno también, en la colección de Superman post-Crisis Infinita. O sea que acá estaríamos retomando también algo súper característico del personaje que visualmente también le sienta muy bien. Bueno, obviamente Crypto es un más 10 puntos, me encanta. Es algo que quizás nunca esperamos ver en cine y nos lo están dando. Acá podemos ver a los robots de la Fortaleza de la Soledad, que en las versiones pre-crisis eran duplicados idénticos de Superman. Y que después en la versión post-crisis primero tuvimos a los Kilex, que eran esta suerte de robots naranjas que flotaban en el aire. Acá me parece que intentaron buscar un punto medio entre los dos, siendo claramente robots, sin dudas, pero que intentan asemejarse un poquito a la figura de Superman. No puedo negar que me reí mucho cuando empezaron a hacer chistes de Lex Luthor comparándolo con Pitbull. Ojalá sea el meme del momento a partir de julio. Me voy a decepcionar mucho si no hay videos de Lex Luthor con la música de Pitbull de fondo. Perdón, Decisiones. Pic total en cada escena que aparece peleando Crypto. Seguramente ese perro se va a robar la película. O sea, predicción. Bueno, otra vez la escena del Kaiju, la misma de la chica, que por la etnia de las personas que rescatan me parece que no transcurren en Metrópolis, seguramente sea en Japón, que es la capital mundial de los Kaijus. Ahí podemos ver de fondo ese brillo que nunca termina de estar explicado qué es. Mi predicción es que es Brainiac, ya que se lo anunció como el gran malo de la película. De hecho, tendría sentido que él dé esta entrevista a Lois Lane antes de ir a enfrentar verdaderamente al enemigo final. Dicho sea de paso, esta versión de Lex Luthor siendo contratista del gobierno se pudo ver por primera vez en los Action Comics escritos por Grant Morrison en los Nuevos 52 del 2012, donde finalmente descubrimos que estaba siendo manipulado detrás de las sombras por Brainiac. O sea que esta película podría estarlo también tomando de base. Eso es lo que te hace el hombre que eres. Podemos ver que en esta versión, a diferencia de la de Man of Steel y también de la de Richard Donner, Jonathan Kent está vivo, lo cual es muy importante ya que con Pa-Kent y Ma-Kent, Clark tiene las mayores exposiciones de sus sentimientos. Ahí podemos ver a Mr. Terrific, miembro de la Sociedad de la Justicia y de la Liga de la Justicia, el hombre más inteligente de DC, teniendo su segunda versión en live action, siendo la primera la del Arrowverso, pero siendo la más fiel a los cómics. Aún no lo hemos visto en acción, pero se lo puede ver solemne, frío, calculador, una máquina el tipo. Superman, ¿qué? Cuanto más veo a este Luthor, más me gusta. Él no es un... Podemos ver que verdaderamente alguien lo recagó a palos. Me sigo inclinando a este Ultraman, que obviamente es el candidato número 1, aunque también podría ser Brainiac, ¿por qué no? hombre. Acá pasa algo interesante que no lo había interpretado bien en otros trailers, y es que en esta cárcel, que puede ser de Argus, del gobierno de Estados Unidos, o del X-Corp, o de los tres, utilizan a Metamorfo, que es este superhéroe con la capacidad de reproducir cualquier elemento de la tabla periódica para que cree Kryptonita, el cual es un material imposible de conseguir, que cayó al planeta Tierra junto con la nave de Superman. O sea, no hay forma de encontrar Kryptonita de forma natural en la Tierra. Justamente para que él reproduzca la Kryptonita y tenerlo mansito y ahí como sumido a Superman. Probablemente haya algún tipo de charla entre los dos donde Superman haga cambiar de opinión o haga revelarse a Metamorfo. Es una cosa. Se convirtió en el tema central de la conversación. Linda esa escena ahí de Superman emergiendo entre la destrucción, linda. Seguramente sea el clímax de la película también. De todo el mundo.
Bueno, ahí tenemos un vistazo de esta proto-Liga de la Justicia, quienes ya pudimos apreciar en el tráiler de Peacemaker, que responden a Maxwell Lord, interpretado por el hermano de Jeff Gunn, a quien mete hasta en la sopa, pero bueno. Quienes parecen estar bastante lejos de las versiones características del grupo, pareciéndose más a la de los años 90, que era como una suerte de grupo privado. En este caso, con un toque bastante más frívolo. O sea, se parece más como una seguridad privada del mundo real que a verdaderos superhéroes o a una verdadera liga. Eso no. Lo voy. Bueno, más escenas de combate. Acá podemos ver a esta mujer que seguramente también obtuvo sus poderes gracias al X-Corp, peleando al lado de este supuesto Ultraman contra Superman, quien no parece estar recibiendo ayuda. O sea, él tiene que pelear contra los dos solo. A aceptar. Limpia tus botas. Ahí podemos ver un poquito de la interacción de Clark con la mamá. Voy a ir a buscarlas. Me gusta, digamos, las edades que tienen. No son tan grandes como en otras versiones. O por lo menos la versión de hoy en día de una persona de esa edad no es tan avejentada como era antes. Eso también puede ser. Si no, vean el caso de la tía May en Spider-Man, en las diferentes versiones y en el cómic mismo, donde supuestamente sigue teniendo la misma edad, pero cada vez la hacen como un poquito más juvenil. Bueno, más escenas del Kaiju. Podemos ver un noticiero de fondo. Podemos ver a Guy Garden usando el anillo. Esta va a ser la primera aparición de un Green Lantern en acción antes de la serie de Lanterns, que se va a estrenar en la plataforma de Max. Podemos ver a Hawker también. Podemos ver a Superman el Día del Planeta, a Cat Grant, que obviamente es un personaje ultra vanidoso, o por lo menos creo que es Cat Grant. Ustedes me dirán. Más de la batalla en el estadio. Podemos ver acá a Metamorfo. Para mí verdaderamente va a haber un cambio en Metamorfo por medio de una charla de Superman. Quizás en este punto de la historia Metamorfo no sea un héroe, sea un simple empleado metahumano, pero va a terminar empapado de los ideales de Superman y probablemente lo ayude a escapar. Bueno, podemos ver que efectivamente ya en esta película hay un romance entre Clark / Superman y Lois Lane. O sea, no se va a estirar como en otras versiones. Podemos ver que hay mucha gente que también lo apoya. O sea, la sociedad está como dividida. No es que todo el mundo piense igual, como ocurre en el mundo real, ¿no? Donde realmente casi todas las ideologías y los puntos de vista están polarizados. Vivimos en un mundo bipartidista donde encima cada extremo suele tomar de forma como absoluta, ¿no? Un punto de vista. El logo es interesante eso. Se parece al que tenía el Superman de Tierra 2 en los Nuevos 52 también, que es una versión no tan popular. O sea, me llama la atención que hayan elegido esto, pero bueno, también es que lo quieren diferenciar de otras versiones. A ver si hay algo más. Tienes un perro. Ay, mi vida, es hermoso. A ver si encontramos algo acá en el cuarto. No, ¿no? No sé qué son los Mythic Greyjoys. Ni idea. Bueno, y acá nos están dando la fecha oficial, por lo menos para Latinoamérica. Ya no falta mucho, ya no es algo tan lejano. Un poquito antes que los Cuatro Fantásticos, lo cual es curioso porque tenemos a los dos personajes insignia y que arrancaron a cada editorial compitiendo cinematográficamente. Recordemos que Superman empezó toda esta ola de superhéroes en los años 30 y los Cuatro Fantásticos hicieron lo mismo con Marvel en los 60. O sea que es como volver a las bases, ¿no? Está bueno, a mí me gusta porque me genera como una sensación de que están volviendo como a reconocer lo que hace bueno un cómic y lo que hizo tan popular este género que bueno, en los últimos años se alejó por completo. Así que bueno, este fue mi análisis del tráiler de Superman. Espero que les haya gustado. Espero sus apreciaciones también en los comentarios. Seguramente algo deja fuera. Quizás sus ojos atentos vieron algo que yo dejé escapar. Pónganlo todo y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papalopolis, te voy a invitar a que te suscribas para más videos por el estilo. Hasta la próxima.